Las provincias de Canadá no se parecen en nada a los estados de Estados Unidos, y hay una buena razón. Aunque los dos países comparten muchas similitudes, se desarrollaron y expandieron de maneras muy diferentes. Entonces, ¿cómo se verían los Estados Unidos si hubiera tenido provincias al estilo canadiense? Vamos a llegar a las 10 provincias de América, pero primero veamos por qué Canadá y Estados Unidos son tan distintos. Al mirar un mapa de Canadá, lo primero que sorprende es el enorme tamaño de sus provincias. Quebec, con casi 1.550.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que cualquier país europeo, excepto Rusia, que en gran parte se encuentra en Asia en cuanto a territorio real. Y solo el estado de Alaska es más grande si hablamos de subdivisiones nacionales en Norteamérica. Lo mismo ocurre con provincias como Columbia Británica, Ontario, Alberta, Saskatchewan, todas con cientos de miles de kilómetros cuadrados. Incluso las provincias más pequeñas de Canadá pueden ser muy grandes, salvo la isla del Príncipe Eduardo. En cualquier caso, esta inmensidad no es casual. Refleja directamente la forma en que Canadá se fue dividiendo hacia el oeste y las realidades de su geografía. Claro, una de las razones principales del enorme tamaño de las provincias canadienses es la población comparativamente escasa en gran parte del país. A diferencia de muchas zonas de Estados Unidos, donde la densidad poblacional llevó a subdivisiones más pequeñas y numerosas, enormes extensiones de Canadá permanecieron y aún permanecen poco pobladas. Considera el norte de Columbia Británica o Manitoba, por ejemplo. Aunque son inmensas geográficamente, sus poblaciones son muy reducidas y dispersas. Si tomamos las 3/4 partes superiores de ambas provincias, tenemos poblaciones de apenas 380.000 y 160.000 habitantes respectivamente. Simplemente no existía, y a menudo aún no existe, la presión demográfica para crear unidades administrativas más pequeñas y numerosas. Es cierto, ambas poblaciones son más grandes que la de la actual provincia de la isla del Príncipe Eduardo. Pero la manera en que esa isla llegó a ser provincia es muy única. Si te interesa, tengo un video completo sobre ello. Así que cuando Canadá se expandió hacia el oeste desde la Confederación en 1867, lo hizo adquiriendo enormes extensiones de tierra, sobre todo la tierra de Rupert y el territorio noroeste, de la Compañía de la Bahía de Hudson, en 1870. En lugar de subdividir de inmediato esas vastas propiedades en muchas provincias pequeñas, el gobierno canadiense las organizó al principio como un único y masivo territorio del noroeste. La creación de nuevas provincias a partir de este territorio fue un proceso más gradual, impulsado por una combinación de mayor asentamiento, desarrollo de tierras agrícolas y el deseo de fomentar la inmigración. Por ejemplo, la pequeña provincia de Manitoba se creó en 1870, en gran medida como respuesta a la resistencia metis en la colonia del Río Rojo. Más tarde, en 1905, a medida que aumentaban los asentamientos en las praderas, se crearon las dos grandes provincias, de Alberta y Saskatchewan, a partir de porciones del entonces territorio del noroeste. Estas nuevas provincias fueron diseñadas para ser extensas, reflejando el enorme potencial agrícola y la todavía dispersa población de las grandes llanuras. Este método de crear pocas provincias grandes a partir de territorios recién adquiridos contrasta con las subdivisiones más incrementadas y motivadas políticamente vistas en Estados Unidos. El crecimiento de Canadá no se trató tanto de dividir tierras para maximizar representación política, sino de extender el gobierno sobre extensas masas de tierra vacías, a medida que la población justificaba la creación de nuevas, aunque aún muy grandes, entidades provinciales. Lo cual nos lleva directamente a la pregunta de cómo Estados Unidos se dividió. Los Estados Unidos, con sus 50 estados relativamente pequeños, se ven muy distintos de su vecino del norte. Esto se debe en gran medida a que el crecimiento de Estados Unidos tuvo algo más de matiz, por decirlo suavemente. Y esto empezó desde el inicio. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste desde sus 13 colonias originales, no simplemente extendió sus estados existentes como Virginia o Carolina del Norte sobre sus nuevos territorios. En cambio, emprendió un proceso único de constante subdivisión. Grandes territorios, como el territorio del noroeste, la compra de Luisiana y el territorio de Oregón, adquiridos muchas veces por compra o conquista, fueron sistemáticamente divididos en unidades cada vez más pequeñas que eventualmente se convirtieron en estados. Pero aquí está lo interesante. Si Estados Unidos y Canadá son tan similares, ¿por qué se desarrollaron y se dividieron en forma tan diferente? Aunque la población jugó un papel en Estados Unidos, en realidad hubo una razón más, digamos política, sobre cómo nacieron los estados. Verás, cada nuevo estado admitido en la Unión obtenía automáticamente 2 senadores, sin importar su población. Esta disposición significaba que crear más estados, incluso de territorios poco poblados, podía alterar significativamente el equilibrio de poder en el Senado.
otorgando a partidos políticos o intereses regionales más influencia. Por ejemplo, en el periodo previo a la Guerra Civil, la admisión de nuevos estados se volvió un tema conflictivo, ya que tanto los partidarios como los opositores de la esclavitud buscaban crear más estados que se alinearan con su causa y aumentaran su representación en el Congreso. Esto es en parte la razón por la cual Nevada se convirtió en estado, a pesar de tener una población de apenas unos 8,000 habitantes en el momento de su admisión. Además, cada nuevo estado también pasaba a formar parte del colegio electoral, el sistema usado para elegir al presidente de Estados Unidos. Esto significaba que la creación de nuevos estados también tenía un impacto directo en las elecciones presidenciales, agregando otra capa de incentivo político para subdividir. Así que, a diferencia del enfoque más centralizado de Canadá para integrar sus vastas tierras del norte en un sistema territorial, el proceso estadounidense se caracterizó por un impulso constante de crear nuevos estados políticamente empoderados a partir de sus crecientes territorios. En Canadá no había una razón política para crear nuevas provincias, porque su sistema político no recompensaba la creación de provincias adicionales. El modelo estadounidense, por lo tanto, se trató menos de administrar poblaciones dispersas en territorios enormes y más de fragmentar sistemáticamente grandes territorios en muchas unidades más pequeñas, pero políticamente significativas, lo que nos lleva al punto central de este video. Convirtamos a Estados Unidos en un sistema de 10 provincias, igual que nuestro vecino del norte. Bienvenidos a las Provincias Unidas de América. Antes de avanzar demasiado, provincializar Estados Unidos no es un proceso uno a uno. Los países, aunque parecidos en su evolución, en realidad son bastante distintos. Cosas simples como la distribución de la población hacen que el proceso sea todo un reto. Por ejemplo, las provincias de Canadá generalmente están orientadas de norte a sur, como Saskatchewan. Y esto es porque la mayoría de los canadienses vive cerca de la frontera sur con Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, tiene población prácticamente en todas partes. Así que, aunque terminemos con 10 provincias como Canadá, no estarán orientadas de la misma manera. Dicho esto, me he esforzado en mantener la proporción de población de cada provincia estadounidense en la misma relación que su contraparte canadiense. Básicamente, si una provincia canadiense tiene el 15% de la población total de Canadá, busqué igualar eso con la provincia estadounidense correspondiente. Muy bien, ahora podemos pasar a las Provincias Unidas de América. Para empezar, tenemos la gran, enorme y hermosa provincia de Superior. Esta provincia colosal alcanza 1.860.000 kilómetros cuadrados, lo que la haría más grande que el actual estado estadounidense de Alaska, así como más grande que cualquier provincia canadiense. Incluiría en gran medida la totalidad de los estados de los Grandes Lagos, partes de la pradera del Medio Oeste y gran parte del noreste y del Atlántico Medio del país. Y no solo sería la provincia más grande en extensión, sino también la más poblada con casi 133 millones de personas. Esto la haría equivalente en protagonismo a la provincia canadiense de Ontario, que concentra alrededor del 38% de la población total de Canadá. Pero a diferencia de Ontario, Superior sería el hogar de la mayoría de las ciudades más grandes del país, incluyendo Nueva York, Chicago, Filadelfia, Washington D.C., Detroit y muchas más. En pocas palabras, Superior dominaría las Provincias Unidas de América. Moviéndonos hacia el sur, tenemos la provincia de Ozark. Aunque también es muy grande en tamaño y población, es el mejor intento de reflejar a la culturalmente distintiva provincia canadiense de Quebec. Pero con solo 1.115.000 kilómetros cuadrados, sería mucho más pequeña que su prima canadiense. Aún así, con unos 71 millones de habitantes, representaría alrededor del 20% de la población de las Provincias Unidas, lo que se alinea bastante con Quebec. Además, dado su carácter cultural único en el sur, incluyendo las regiones construidas por los franceses en Luisiana, marca el crisol cultural más significativo del país, con Miami, Atlanta, Charlotte y Nueva Orleans como ciudades principales. Ahora saltamos hasta el oeste con la provincia del Mojave americano. Esta provincia es el mejor intento de recrear la provincia canadiense de Columbia Británica. Con 49 millones de personas en un vasto territorio de 906.000 kilómetros cuadrados, el Mojave americano representaría alrededor del 13% de la población del país. También encontré algunas similitudes interesantes aquí, como que tanto el Mojave americano como Columbia Británica tienen una gran ciudad fronteriza en su extremo suroeste, San Diego y Vancouver, respectivamente. Pero quizá lo más curioso de esta provincia es que realmente no es tan distinta de la California que conocemos hoy. Físicamente más grande, por supuesto, pero aún dominada por las ciudades costeras de San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Regresando al este, tenemos la provincia de Texica, que por supuesto hice el paralelo con Alberta en Canadá. Ambas son regiones ricas en petróleo y muy conservadoras políticamente.
Dejando de lado a Nuevo México y con alrededor de 39 millones de personas en 1.300.000 kilómetros cuadrados, Texica cubriría una gran franja del centro del país, liderada principalmente por el Triángulo de Texas, con Dallas, Houston, Austin y San Antonio, pero también incluyendo la ciudad de Phoenix, en el oeste de Arizona. Y vale la pena señalar que esta también sería la provincia más cálida en general, ya que Texica estaría dominada por los desiertos secos y áridos del suroeste estadounidense. Justo al norte de Texica está la renovada y ampliada provincia de Dakota, con 13 millones de personas en 1.474.000 kilómetros cuadrados. Dakota, al igual que su prima canadiense Manitoba, representa una gran caída en términos de población dentro de las Provincias Unidas, con solo un 3,5% de la población nacional. Y con esa baja población también viene una clara falta de grandes ciudades. Todos los principales centros urbanos de Dakota estarían en el sur, liderados por Denver, Salt Lake City y Colorado Springs. Sus vastas áreas del norte, que comprenden los actuales estados de Dakota, estarían en gran parte vacías. Al oeste de Dakota está la provincia de Orodina, una mezcla divertida de Oregón, Idaho y Montana. Esta provincia, con unos 10 millones de habitantes en 886.000 kilómetros cuadrados, es la respuesta de las Provincias Unidas a Saskatchewan en Canadá, ambas con alrededor del 3% de la población. Además, Orodina, quizás más que cualquier otra provincia fuera del Mojave americano, sería el corazón agrícola del país, con los valles de Oregón y Idaho produciendo gran parte de los alimentos nacionales. Esta provincia estaría liderada abrumadoramente por la ciudad de Portland, con Eugene, Spokane y Boise, como los otros centros de población. Regresando al este, tenemos la provincia de Nueva Anglia, con casi 8 millones de personas en apenas 35.000 kilómetros cuadrados. Esta provincia, por supuesto, es la prima de Nueva Escocia, ambas traducidas del latín como Nueva Inglaterra y Nueva Escocia respectivamente. Como una provincia atlántica que representa solo el 2,5% de la población nacional, Nueva Anglia sería de lejos la provincia más densa de las Provincias Unidas. También sería el hogar de la población más educada, con más universidades per cápita, consolidándose como la provincia pequeña pero inteligente del país. Nueva Anglia estaría liderada por las ciudades de Boston, Providence, Worcester, Hartford y Bridgeport. Justo al norte de Nueva Anglia está la provincia de Green Mountain, la prima de Nuevo Brunswick. Esta provincia tendría apenas 6 millones de habitantes en poco más de 132.000 kilómetros cuadrados. Y al igual que Nuevo Brunswick, realmente no tendría grandes centros urbanos. En cambio, su población estaría más dispersa y rural, con énfasis en áreas urbanas más pequeñas como Portland, Manchester y Burlington. Pero lo que le falta en centros urbanos lo compensa con bosques vírgenes y costas impresionantes. Hablando de costas impresionantes, en el extremo noroeste está la provincia de Cascadia y Alaska, con unos 7 millones de personas en 1.567.000 kilómetros cuadrados. Esta provincia dividida es la prima de Terranova y Labrador en Canadá, aunque en océanos distintos. Cascadia y Alaska representarían alrededor del 1% de la población de las Provincias Unidas y compartirían el mismo clima húmedo, ventoso y muy frío de su prima canadiense. Y al igual que Terranova y Labrador, la división poblacional entre sus dos regiones estaría fuertemente inclinada hacia un lado, con el área metropolitana de Seattle, concentrando la gran mayoría de los habitantes de la provincia, y solo Anchorage, como la ciudad destacada de Alaska. Finalmente, en el extremo suroeste, en el medio del Océano Pacífico, está la provincia isleña de Hawái, con apenas 1,5 millones de personas en solo 16.600 kilómetros cuadrados. Hawái sería la prima casi perfecta de la isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Y aunque una es muy tropical y la otra no, ambas son pequeñas en tamaño y población, y tienen formas únicas en que llegaron a formar parte de cada país. Hawái, con una población tan reducida, estaría liderada por la ciudad capital de Honolulu, sin mucho más. Las demás localidades son solo un conjunto de pueblos repartidos entre las distintas islas. Y ahí lo tienes, las Provincias Unidas de América, divididas de una forma que se parece mucho a las provincias de Canadá, con Superior, Ozark, Mojave americano, Texica, Dakota, Orodina, Nueva Anglia, Green Mountain, Cascadia y Alaska, y Hawái conformando 10 grandes provincias. Canadá estaría orgulloso. Obviamente no es así como Estados Unidos se dividió. Pero es un divertido experimento mental al comparar los dos países. Sobre todo porque si Estados Unidos no hubiera ganado su guerra de independencia,
Los administradores británicos de la región probablemente habrían dividido el país de una manera similar a Canadá o incluso Australia, con enormes extensiones de tierra organizadas para la administración burocrática más que para la política. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la diferencia entre las provincias de Canadá y los estados de Estados Unidos. Si fue así, tal vez deberías ver este video sobre cómo Estados Unidos en realidad son 12 naciones. Gracias por verme. Hasta la próxima.